alabanza. Y si nosotros le alabamos, Él está aquí. Amén. Eclesiastés capítulo 10, versículo 19. Cuando tienen todos, contestan con un fuerte amén. 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 Ok. Dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve, ¿para qué dice? Todo. Para todo. Amén. Así vamos a orar, que el Señor sea añadiendo bendición a esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, mira, Señor, hemos leído tu palabra, te pido que en esta hora seas tú tomando el control, Señor amado, de todo lo que se estará hablando en este momento, Dios eterno, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, Señor, pongo mi vida en tus manos, Señor, te pido que pases un carbón encendido por mis labios, Señor, y que seas tú administrándonos, Señor, a través de esta palabra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, amén, amén. Puede tomar su asiento, que el Señor añada bendición. Dice la palabra, pero el placer se hace, por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero que dice sirve para todo. Vamos a ir bajo el tema, búscale como la plata fina. Amén. No, búscalo fuerte como la plata, perdón. ¿Por qué, amado hermano? En esta hora vamos a hablar este tema. Porque estamos en los tiempos donde la palabra de Dios nos enseña. Dice la palabra en el libro de Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El Señor nos está enseñando que nosotros busquemos como plata fina la palabra de Dios. Si ustedes se ponen a meditar o nos ponemos a meditar, cuando la gente no tiene dinero, ¿qué es lo que hace la gente? Se siente atribulada. La gente se siente desesperada, la gente se siente triste, mucha gente hasta se suicida, se quita la vida, mucha gente cae en depresión por no tener dinero. Porque la Biblia dice que el dinero sirve ¿para qué? Para todo. Pero la Biblia también nos enseña y nos dice que la raíz de todos los males ¿qué es? El amor al dinero. ¿Cuánta gente nosotros hemos visto o conocido en nuestra vida que han perdido familiares, que han perdido sus hogares por causa del dinero? Yo en una ocasión conocí una persona que dejó su familia por el hecho de que le había agarrado $2,000. Imagínate, dejó su esposa, dejó sus hijos, por el hecho de que su esposa se gastó $2,000, se tiró al vicio. ¿Qué es lo que pasó? Se perdió. ¿Por qué? Por amor al dinero. Por eso dice la palabra, dice, por el placer se hacen banquetes. La gente por gusto hace sus banquetes, sus fiestas, y estamos viviendo los últimos tiempos donde la gente estamos peor que en los tiempos de Noé. Yo hace días que estaba orando y que el Señor me decía que ya no estamos como en los tiempos de Noé, estamos peor que los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé la palabra dice que la gente se casaba y se daba a casar, tomaban vino y andaban de banquete. Pero ahora estamos viviendo tiempos peligrosos porque mucha gente, decía el Señor, aún muchos, dice, que me han conocido, se han bajado de la barca. ¿Qué nos está dando a entender el Señor? Que mucha gente que iba a la iglesia, que mucha gente que conoció al Señor, se apartó del Señor. ¿Por qué? Porque los placeres del mundo, porque el mundo te ofrece, como dice aquí, unos banquetes que te dan placer. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que quiere la carne, los deleites del mundo? Los placeres del mundo. Pero la palabra nos enseña que el dinero sirve para todo. ¿Cuánta gente, como estamos hablando, cuando no tiene dinero, no hace movimiento absolutamente de nada? Y agarra a la gente dinero, lo primero que hace, mira, los placeres, los vinos, dice. ¿Cuánta gente no se pierde cuando empieza a agarrar dinero en la droga? Aún gente que conocemos, que en nuestro caminar, en nuestra vida, en nuestra familia, que en un momento no tiene nada y cuando empiezan a agarrar dinero, ¿qué es lo que hacen? Se convierten en unos drogadictos, se convierten en unos borrachos, se olvidan del Señor por enredarse en los placeres del mundo. Por eso es tan importante que nosotros nos agarremos de la palabra de Dios. Dice la palabra en el libro de Mateo que dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura.
Cuando ustedes y yo nos ponemos en la mano de Dios y empezamos a buscar al Señor, te van a venir pruebas. Te van a venir procesos que tú dices, pero esto, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué me pasa esto? Porque estás buscando de Dios. Porque el enemigo no quiere que tú te metas con el Señor. El enemigo quiere entretenerte en los placeres que te está ofreciendo el mundo en este momento. Hoy en día la gente ya no publica en las redes sociales, que es lo que más está viral ahorita en estos tiempos. Ya la gente no predica la palabra. Ya la gente no está compartiendo esos videos donde se está predicando la palabra, donde se está compartiendo que realmente pues tú eres un cristiano, un hijo, una hija de Dios. Sino la gente, mira, cristiana, que se decía ser cristiana, poniendo música mundana. Viendo cosas que no le edifican a su espíritu ni a su vida. ¿Por qué? Porque se ha desconectado del Señor. El dinero, dice la palabra, que sirve para todo, aún te sirve para perderte. Porque la avaricia, estamos hablando hace rato, ¿de qué estamos hablando? De Judas. Judas era una persona que andaba con Jesús, era el tesorero. ¿Y qué fue lo que le hizo a él que se apartara del Señor? La avaricia. Estaba desconectado con el Señor. ¿Y qué le llegaron a ofrecer? A ver, entréganos cuánto quieres. Ay, le ganó más la ambición al dinero. ¿Cuánta gente hoy en día está pasando eso? ¿Cuánta gente hoy en día nosotros estamos viendo y nosotros mismos hemos visto? ¿Cuánta gente se ha perdido por causa del dinero? Si nosotros buscáramos al Señor, así como nosotros nos enfocamos muchas de las veces en las cosas materiales, nosotros fuéramos unos predicadores más diferentes. Nosotros fuéramos unos cristianos más diferentes. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en lo que realmente Dios quiere que hagamos. Nos estamos enfocando en nosotros querer agradar a Dios. Pero muchas de las veces nos desenfocamos de eso. Nos enfocamos de eso y nos estamos enfocando en otras cosas que no agradan a Dios. En el libro de los Salmos, vamos a buscar en el libro de los Salmos, Salmos 12:6. Gloria a Dios, aleluya, alábelo, hermano, que Él vive. Amén, aleluya. Acuérdense que Él habita en medio de la alabanza, lo dice su palabra. Jesús. Si usted y yo lo alabamos, el Señor se pasea en medio nuestro. Amén. Con la mano puede buscar ahí la página y con los labios puede alabar a Dios. Acuérdense que no necesitamos estar en un building grande para que podamos sentir la presencia del Señor. La presencia del Señor dice que está donde están 2 o 3 en su nombre, ahí está el Señor. Salmos 12:6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias como plata, refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Las palabras, dice, de Jehová, no de los hombres. Y hoy, ¿qué es lo que está haciendo el mundo entero? Desechando la palabra de Dios. Por fábulas de hombre, por consejos de ser humano, consejos humanos, en vez de buscar un hombre, una mujer de Dios que te den un consejo sabiamente, se va uno buscando, ay, a ver dónde me dan una palabra, a ver dónde me dicen algo. Yo tengo una experiencia que pasé en mi vida, que en una de mis plantas, no sé si se acuerdan o no les he platicado, que yo tengo un durazno, y ese durazno yo lo regaba y le echaba abón. Y yo, pasando un día cerca de él, le dije yo a ese durazno, le decía: si no me das duraznos, te voy a cortar y te voy a tirar. Porque yo te he estado dando por años, te he estado cuidando, te echo tu agüita, te cuido que no te pase nada, que no haya gusanos. Y ese durazno ese año me dio 12 duraznos. Los duraznos estaban así, mira, 12, y todos crecieron al mismo tamaño, al mismo tiempo, y arranqué uno y me lo comí, y estaba bien dulce y me los comí todos yo solo. 12. Entonces al siguiente año le platiqué a una persona, me dijo esa persona que le echara carbón, y que con carbón era como fertilizante y crecía más. Y yo escuché ese consejo y lo llevé a práctica, y mi durazno se secó. Porque mi durazno, yo eso me administraba y yo lo meditaba y decía: pero ¿por qué se tuvo que secar? Si supuestamente esto les ayuda. Pero ¿qué pasa? Que ese árbol no estaba acostumbrado a recibir ese tipo de cosas.
Entonces él estaba acostumbrado a recibir su fertilizante que yo le ponía, su agüita que yo le ponía y su cuidado que yo le daba. Pero yo agarré el consejo de una persona que no había venido a ver mi durazno, cómo yo lo tenía esa planta, y mi durazno se secó. Y no lo he sacado, lo he dejado ahí como un testimonio para mi propia vida personal. ¿Por qué dirán ustedes? Porque cada vez que lo veo, me acuerdo que no todo lo que me diga la gente puedo atesorarlo en mi corazón. Llevémoslo al ambiente espiritual. ¿Cuántas de las veces tú estás creciendo en una manera instruido a través de la palabra, creciendo espiritualmente a través de la palabra, y viene otra persona y te empieza a murmurar? No, mira que dale por este lado. No, mira que la palabra es esto. Te lo empieza a interpretar a manera que le conviene a la persona, pero no a la manera que te va a edificar y te va a ayudar a ti. Entonces muchas de las veces se enferma uno espiritualmente y dice, no, pero si esta persona me dice que haga esto y me lo está hablando con la palabra, pero no te está enseñando con sus frutos que está dando él o ella, no te está enseñando que realmente esa palabra le está cambiando su vida, que realmente está ella edificada y su casa está sobre la roca, y que no está tomando la palabra que dices tú, pues si esta persona me está diciendo esto, que dice la palabra, pero si a su vida no lo lleva a cabo, ¿cómo lo llevo yo? Y eso fue lo que yo medité a través del durazno ese. Dije, ¿cómo si mi durazno yo lo tenía bien y iba creciendo en su tiempo? Y cuando yo le dije, porque si Jesús le pidió fruto a la higuera y no le dio, Jesús la maldijo, dice, se secó. Pero yo le dije a ese durazno que si no me daba duraznos, yo lo iba a quitar y lo iba a tirar. Entonces, si yo le estaba dando, yo sé que fue Dios para que yo viera el resultado, porque la palabra de Dios dice que en nuestros labios tenemos el poder de bendecir y maldecir. Imagínate si tú a tus hijos los maldices cuando eres un hijo de esto, no sirve para esto, y empieza uno tira y tira maldiciones, el enemigo toma posesión. Y muchas de las veces lo hace uno ignorantemente, y muchas de las veces lo hace uno con conocimiento. Entonces, si nosotros tenemos ese poder en nuestros labios, usémoslo a favor para nuestra propia vida. Imagínate yo qué sentí. Yo hasta le decía a mi esposa, y siento bien feo de que mi arbolito se secó. Y ahí vas a mi casa y ahí está afuera. Y está seco y no lo he quitado porque digo, esto me sirve para que yo no agarre los consejos de todas las personas. La palabra nos enseña y nos dice que Pablo dijo, agarra lo bueno y desecha lo malo. Y yo quise agarrar ese consejo, dije, pues es una plantita, no pasa nada. Pues si esa persona me dice que lo hace y sus arbolitos crecen, pues ok. Pero no pasó así. Mi árbol no le cayó bien. Entonces nosotros espiritualmente hablando, tenemos que tener cuidado a quién escuchamos o lo que escuchamos. Porque la Biblia dice que las malas amistades, ¿qué dice? Corrompen las buenas costumbres. Si nosotros meditamos, ¿qué dice aquí la palabra? Dice, la palabra de Jehová son palabras limpias. Que nos va a ayudar a nosotros. Imagínate, yo le echaba esa agua a mi arbolito, agua limpia. Y saqué el carbón de mi asador y se lo puse ahí abajo. Dije, pues ok, voy a calar y voy a ver qué. Y así pasa. Cuando yo le echaba agua limpia, él dio frutos. Dulces, grandes. Entonces, si nosotros atesoramos la palabra de Dios que el Señor nos está hablando, nosotros vamos, porque es limpia, vamos a dar frutos. ¿Dónde? No lo sabemos. Si el Señor te lleva a la tienda y te encuentras una persona, con el simple hecho que tú le digas a esa persona, God bless you, you have a good day. ¿Qué le está diciendo a esa persona? Que Dios te bendiga y que tengas un buen día. Tú no sabes si esa persona en esa mañana se levantó de mala. Tú no sabes si se levantó triste. Tú no sabes si se levantó angustiada. Tú no sabes si tenía una necesidad. Pero al momento que escuchó que Dios te bendiga, esa persona se queda, oye, Dios se acuerda de mí. Porque está usando esta persona para que me dé esa palabra. Recordemos que la Biblia dice que toda la palabra que es enviada de Dios no retorna vacía, sino va a ser el efecto por el cual tanto nosotros cuando la hablamos va a ser el efecto por el cual ha sido enviada. Dice que así como la lluvia hace que el campo de pasto, de frutos, así es la palabra de Dios. ¿Por qué ustedes y yo estamos aquí? Porque un día se nos predicó. A mí se me predicó muchas veces,
Pero aquí es lo que nos enseña la palabra. Mira, venimos a dar un fruto de digno arrepentimiento. Conocemos a Jesús, hablamos de Jesús y vivimos para Jesús. Esas son las cosas que tenemos que ver. Dice la palabra, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada, en horno de tierra purificada 7 veces. El número del Señor, 7, número perfecto. Nosotros para poder llevar la palabra a cabo, tenemos que tener nuestra mente y nuestro corazón conectados. Recordamos lo que estamos hablando del salmista David. ¿Qué era lo que tenía? Su mente pensó algo y bajó a su corazón y después fue ejecutado el plan que él tenía. Si nosotros, la palabra de Dios nos enseña y nos dice en el libro de Santiago que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores olvidadizos. ¿Cómo nosotros vamos a atesorar la palabra en nuestra vida? Nosotros tenemos que concentrarnos y estar firmes y purificar nuestro corazón. ¿Qué le decía el salmista David, Señor? Examina mi corazón, Señor. Que no haya iniquidad, que no haya maldad. Porque ¿cómo nosotros vamos a meter a nuestro corazón algo puro, como la plata refinado, como dice que es su palabra, a nuestro corazón si nuestro corazón está dañado? No va a haber cabida. Porque nosotros tenemos que limpiar nuestro corazón, como decía el salmista David. Purifica mi corazón, limpia mi corazón. Él no le decía cambia mi corazón. Él no le decía ponme un corazón nuevo, le dijo limpia mi corazón. Porque el corazón que Dios nos dio es un corazón agradable ante los ojos de Dios. Pero nosotros tenemos que ir día a día limpiando nuestro corazón y conectando nuestra mente y nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios. Para que nosotros podamos hacer su voluntad, nosotros tenemos que esforzarnos, meditar en la palabra, meternos con el Señor, en la oración. Una de las cosas que te va a ayudar a purificar tu corazón y tu mente es la oración. Si tú y yo no tenemos una oración, no tenemos una comunión con el Señor, no estamos hablando con Dios. Cuando nosotros tenemos nuestra pareja y nosotros le decimos, ¿sabes qué? Mira, mañana se me antoja que me hagas unos chilaquiles, un ejemplo. Pero si tú no le dices a tu pareja qué se te antoja, pues tu pareja no lo va a hacer, porque no te va a adivinar tus pensamientos. Así nosotros cuando estamos orando, si venimos le decimos al Señor, Señor, yo sé que te he fallado. Señor, yo sé que he hecho lo malo delante de ti. Mira mi corazón, Señor. Tal vez hay mentira, tal vez hay algo, Señor, que me esté estorbando ahí. Nosotros conocemos lo que cargamos en nuestro corazón. Sabemos que cargamos a veces enojo, a veces ira, a veces mentimos, a veces nos alteramos tanto, a veces maldecimos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que engañoso es el corazón, que de él salen los malos pensamientos y los malos deseos. Por eso es importante que nosotros vayamos a la oración y vayamos a la meditación de la palabra. Eso es lo más importante, que ustedes y yo día a día meditemos en la palabra. Señor, ayúdame a atesorar tu palabra. Señor, guárdame, Señor, mi corazón, guarda mi mente, Señor, para que yo pueda ser hacedor de tu palabra, Señor, y no solamente oidor olvidadizo, sino que nos esforcemos, como dice la palabra. Porque hace rato estábamos meditando con mi esposa que en este caminar no va a llegar a la meta el que corra más fuerte. La Biblia dice el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Les comentaba yo lo que me decía el Señor del arca de Noé. Hoy, ¿quién es el arca? Hoy es Cristo el arca. ¿Cuánta gente ustedes no han visto que día a día renuncia al evangelio por una otra cosa? No, pues yo ya no voy a ir a la iglesia. Yo hace tiempo meditaba en un mensaje que yo miraba que decía una persona, duré 20 años en el cristianismo y me alejé porque no me dejaron desarrollar la fe como yo quería. Nadie detiene tu fe. Nadie, tú mismo detienes tu fe ante Dios. Dios va a hacer las cosas a su tiempo y a su manera. Y tú tienes que tener fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú tienes una relación con el Señor en la oración, que tú vas a la oración y que tú hablas con Dios, cuando tú vienes y abres la Biblia, Dios te está respondiendo. Dios está hablándote para atrás, diciéndote, mire, esfuérzate, no temas, no desmayes, yo estoy contigo, te mando que te esfuerces y seas valiente, que medites en mi palabra, que yo te voy a bendecir y te voy a sustentar. ¿Y cuántas de las veces nosotros nos entra eso por un oído y nos sale por el otro? ¿Por qué? Te pones a pensar, ¿por qué me pasa eso?
Porque nuestro corazón no hemos atesorado la palabra de Dios. Nuestro corazón es se puede decir que es el estuchito, ¿cómo se le llama esta? El alajero, donde las personas guardan sus alhajas. Tú las guardas, mucha gente hasta las pone en caja fuerte cuando tienen sus cadenas de oro, sus relojes, sus mejores cosas, lo meten hasta a una caja fuerte para que nadie se los dañe. Entonces nosotros tenemos que atesorar la palabra en nuestro corazón. Que la palabra, que cada vez que nosotros lo oigamos, agarremos lo que nos va a edificar y lo que no nos va a edificar lo desechemos. Pero que lo que nos va a edificar nosotros lo atesoremos, que dejemos que haga ese efecto por el cual fue enviada. Si nosotros no lo hacemos, si no guardamos la palabra, nosotros solamente nos entra por aquí, sale por acá y vamos a seguir igual. Nunca vamos a crecer espiritualmente. Va a venir cualquier pruebita, mira, ya no vas a querer seguir en las cosas del Señor. Va a venir cualquier tentación y mira, va a caer uno. ¿Por qué? Porque no está siendo uno fundamentado con la palabra. Por eso el Señor nos exhorta fuertemente. El dinero te sirve para todo. ¿Cómo buscamos el dinero nosotros? Trabajando. Mira, muchas de las veces yo lo meditaba esto cuando estaba estudiando esta palabra. El ser humano en general, no nomás nosotros, todo el mundo en general, ¿cómo busca el dinero? No le importa si llueve, si neva, si está caliente, si está frío. No le importa la distancia que tenga que recorrer, no le importa las millas que tenga que avanzar o lo peligroso que sea el trabajo. Si le pagan bien, ¿qué es lo que hace? Mira, vámonos. Se avienta uno. Dice, no, pues ahí voy a agarrar un buen dinero y empiezan a hacer planes. Porque la Biblia lo acabamos de leer, que el dinero sirve ¿para qué? Para todo. Empiezan a hacer planes. Si me gano $10,000 en unas 2-3 semanas, pues me voy de vacaciones. Y empieza uno a planear para acá y para allá y para acá y para allá. Y uno se esfuerza, da uno el máximo en el trabajo. Pero ¿qué pasa en la palabra? ¿Qué pasa en nuestra comunión con el Señor? Nosotros no dependemos del pastor, del líder, del diácono, del ujier. Nosotros, nuestra relación es individual con Dios. Nuestra relación es personal con el Señor. Que día a día tú debes de levantarte, darle gracias a Dios por un nuevo despertar. Que día a día damos gracias a Dios por la misericordia, como dice su palabra, sus misericordias son nuevas cada mañana. Nosotros nos levantamos al trabajo, mira, uno a veces llega así. Yo a veces le digo a mi esposa, vengo bien cansado, el sol está bien caliente. Y llego, me recuesto, me siento ahí y de repente, ya, me quedo dormido. Ya descansó mi cuerpo. Pero ¿qué tal cuando vamos a la palabra? Que empezamos a leer 1, 2, 3 versículos, 4 versículos y ya está uno así. Me voy a ir a dormir ya porque... ¿Y cómo nos esforzamos nosotros para enriquecer nuestro bolsillo? Y no nos esforzamos para tratar de que esa palabra se atesore en nuestro corazón y poder irnos al reino de los cielos. La Biblia lo dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo viene por añadidura. Tú no sabes si en el día de mañana, el pasado, Dios abre una puerta donde en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, tú puedes ganar lo que tú ibas a ganar en 15 días. Pero tú te esforzaste, como hablamos, haz tu devocional, haz un tiempo para Dios, enfócate en darle tiempo a Dios. El tiempo que tú inviertas o yo invierta en el Señor no es un tiempo perdido. No es un tiempo perdido. Por eso el Señor nos dice, esfuérzate. Te vas a esforzar. Así como tú te levantas en las mañanas, cada mañana, a ir a trabajar, así te levantes en la madrugada a orar, o te levantes a medianoche, o te levantes en la mañana, o a la hora que tú te levantes y digas, este tiempo es para Dios. Y nada ni nadie me va a quitar de mi tiempo para Dios, porque yo quiero darle este tiempo a Dios, porque Dios me da la vida, porque Dios me da la fuerza, porque Dios me fortalece, porque Dios me da salud. Que así como nosotros nos enfocamos muchas las veces a tratar de ganar más dinero en nuestros trabajos, y estos mensajes no los predica mucha gente, porque se echa la congregación encima. Pero es una realidad, que la humanidad se enfoca mucho en ganar dinero. Yo he conocido gente que se va para Alaska 6 meses, imagínate 6 meses en el frío. Gente que se va a trabajar a las minas y no se preocupan por el peligro que hay. Que sus pulmones se les dañen, pero los invitas a la iglesia y lo primero que... ando cansado de trabajar. No puedo ir por esto o por lo otro. El ser humano tiene 1000 pretextos para no hacer las cosas de Dios. Pero donde se trata de dinero,
Vamos rápidamente. Cuando el Señor nos está diciendo en su palabra que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. ¿Qué leíamos al principio en el libro de Eclesiastés? Que el dinero sirve para todo. Cuando no hay dinero, mira, cuando no hay nada en la hielera, en el refrigerador, clama uno a Dios. Sí, de verdad, todo lo hacemos. Hemos pasado momentos donde dices tú, y si no tengo nada que comer, ni huevito con sal, ahí está uno, Señor, ábrenos una puerta. Señor, bendícenos, Señor, mira, súplenos. Y llega el Señor en su misericordia y toca por ahí a alguien, o te sale un trabajito, toca a alguien y te llega la bendición a tu casa. En ese momento dices, gracias Dios. Pero ya cuando está el guiso preparado, a veces hasta se te olvida orar. Y a todos nos ha pasado más que alguna vez. Que de repente ya te aventaste el taco para dentro de la boca, la primera mordida, cuando te acuerdas, híjole, no oré. Yo se lo digo, muchas de las veces yo me he sacado, hasta el bocado me lo he sacado. Digo, no, ahora me lo saco de la boca y me pongo a orar y le doy gracias a Dios por estos alimentos. ¿Por qué? ¿Cómo nos vamos a olvidar de aquel que nos bendijo? ¿Cómo nos vamos a olvidar de aquel que ha sustentado nuestra familia? Todos los que estamos aquí estamos sanos. ¿Gracias a quién? A Dios. Nos levantamos cada mañana con fuerza porque Dios nos da la fuerza. Porque la palabra de Dios dice que nos da la fuerza como la del búfalo. Para que nosotros emprendamos el vuelo, mira, como el águila. Pero nosotros, para que podamos hacer eso, atesoremos esta palabra que el Señor nos da en nuestro corazón. Y meditemos este mensaje que Dios nos está hablando. Meditémoslo, atesorémoslo en nuestro corazón y tratemos de pedirle al Señor cada día en nuestro devocional que tengamos o en nuestro momento que apartemos con Dios y decirle, Señor, así como decía el salmista David, examina mi corazón. Que no haya maldad en él, Señor. Que no haya iniquidad en él, Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos atesorar la palabra. Y eso lo dice la palabra. Lo dice la palabra y se lo voy a leer para que ustedes vean que la palabra dice, no que yo lo, ay, sí, el hermano lo sacó de ahí, no. En el libro de los Salmos, en el Salmo 139, para que ustedes vean cómo el salmista David le hablaba al Señor y le decía, dice en el Salmo 129, no traigo mis lentes y como que se me está yendo la vista un poquito, pero aquí estamos. Dice el Salmo 29, el Salmo 139, 23 y 24, dice la poderosa palabra, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Ve lo que dice? ¿Qué estamos hablando? Dice, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Qué es lo que estamos hablando? Que hay que tener nuestra mente y nuestro corazón conectados hacia Dios para poder hacer su voluntad. Si nosotros dejamos que el corazón camine por un lado y la mente por otro, vamos a caer de la gracia de Dios. Porque el corazón, la Biblia dice que es engañoso, es perverso, dice la palabra. Por eso el salmista decía, examíname. Dice, fíjate lo que dice. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino, ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. ¿Cuál es nuestro camino? ¿Cuál es nuestro caminar? Ahorita nosotros, nuestra mentalidad tiene que estar enfocada en el Señor. Si ustedes quieren irse para el cielo con el Señor cuando suene la trompeta, nuestra mente y nuestro corazón tiene que estar enfocado en Él. Si queremos irnos cuando Él venga. Por eso dice, examíname, ¿ves lo que dice? Examina. Tú cuando vas a poner ejemplo, te voy a poner cuando vas a poner una ollita con frijoles a cocer, ¿qué es lo que haces? Los agarras, los echas a la mesita y empiezas a escogerle que no traiga piedrita, que no traiga basurita. ¿Por qué? Porque no quieres comerte algo sucio. Entonces así nosotros le decimos al Señor, el Señor empieza a examinarnos. Traes esto, traes lo otro y órale. ¿Qué dice? Que para mis caminos, condúceme al camino de la eternidad. Si nosotros nos ponemos a meditar qué camino nosotros llevamos,
Si tú sales para afuera y le preguntas a alguien, ¿por qué camino tú vas? No, pues yo voy por el camino del bien, no le hago daño a nadie. Pero si nos vamos a lo que dice la palabra en el libro de Proverbios, dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Por eso aquí el salmista era claro y decía, Señor, condúceme al camino de la eternidad. Él no le decía, llévame a la placita, llévame al amor, llévame a la Walmart. No, el Señor, condúceme al camino de la eternidad. Que ese sea nuestra oración ante el Señor esta noche. Señor, examina mi corazón, que no haya maldad, que no haya iniquidad. Señor, mira, examina mis pensamientos. Señor, examina mis caminos. Señor, si yo me estoy apartando, Señor, tú dices en tu palabra que tu Espíritu Santo nos guiará por todo camino de verdad y justicia. Tú empezar a hablar la palabra, memorizar la palabra. Uno de los consejos que yo te voy a dar para que tú medites en la palabra y te la grabes, cuando tú estés leyendo, léelo en voz alta. ¿Por qué? Porque te va a crecer la fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra. Tú mismo cuando tú estás leyendo, tu fe va a ir creciendo porque estás leyendo en voz alta y estás leyendo con tu boca, pero estás escuchando con tu oído lo que es la palabra de Dios. Entonces ahí mismo tu fe te va a ir creciendo porque tú mismo te estás administrando a través de la palabra. Tú mismo estás escuchando la palabra y tu fe está creciendo y a la misma vez tú te estás edificando, estás alimentando tu espíritu. Porque si nosotros no guardamos la palabra, es como yo en una ocasión le decía a otros hermanos, si tú ves una de las modelos que modelan ropa, ¿qué es lo que ellas hacen? Tú no ves una modelo, ahorita en estos últimos tiempos ya hay modelos que están un poquito más rellenitas, ¿verdad? De peso, pero en otros tiempos tú no veías que hubiera mucha ropa para la gente gruesa. La modelo que hacían, agarraban y comían y se salían y se metían el dedo en la boca para vomitarse, estaban anoréxicas. Entonces hay muchos cristianos hoy en día. Escuchan la palabra, pero salen de la iglesia y lo primero que empiezan a hacer, escupir la palabra. Esta palabra era para el hermano, esta era para la hermana, esta era para el hermano Valle, esta no. Y empieza uno a repartir todo y se queda uno vacío. Y volteas tú y los ves ¿dónde? Allá afuera en el mundo. Practicando las cosas del mundo, haciendo lo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque simplemente no dejaron que la palabra hiciera efecto en su vida, en su corazón. Llegó, esa palabra cayó en el camino, cayó entre las espinas, pero no cayó en tierra fértil. ¿Por qué? Porque su corazón, el Señor lo quería preparar, pero ellos no dejaron que el Señor examinara su corazón. Entonces, por eso, ¿qué le dice esa amistad a David? Condúceme por camino de la eternidad. Amén. Así vamos a dejar este tiempo. Esperamos que sea de bendición. Atesórenla o atesoremos esta palabra en nuestro corazón.